Y es normal, en nuestro país es normal que se vea este tipo de acciones del gobierno contra los venezolanos, ¿no? El, el pensar diferente, el no estar de acuerdo con las políticas del gobierno, pues nos hacen vulnerables hacia ellos, ¿no? Y pues entre tantas cosas que vivimos, podemos vivir secuestros, matanzas, incluso muchas personas han sido asesinadas a manos del gobierno de Venezuela. Gracias, Silvia y Sergio, por venir aquí y por estar dispuesto a hablar con nuestra audiencia en YouTube. Recién nosotros ganamos el caso de asilo para Silvia y Sergio. Tuvimos su audiencia en la corte de Sterling, pero por videollamada, entonces aquí en nuestra oficina. Y después de escuchar el testimonio y revisar la evidencia, el juez decidió dar asilo a ambos y a toda la familia. Entonces estamos muy animados y emocionados por ustedes. ¿Qué piensan acerca de lo que han vivido aquí en su procedimiento con nosotros y con la Corte? Bueno, ha sido un proceso bastante emotivo, bastante significativo para nosotros. Gracias a Dios encontramos en ustedes una excelente representación y, y se logró el objetivo, se logró la aprobación de nuestro asilo. Nuestra familia de verdad que está muy complacida, muy contenta. Los familiares que están nuestros aquí están de verdad emocionados por este resultado. Muchas gracias, Sergio. Silvia, algo que acaba de pasar, usted dijo que el sentimiento que tuvo cuando le dijeron bienvenidos a los Estados Unidos. ¿Puede contarme un poco de qué sintió en escuchar eso? Sí, ahorita, hace minutos, cuando el juez dijo bienvenido a los Estados Unidos, tienes asilo aprobado, yo así como que sentí un alivio, una satisfacción tremenda, una alegría que a lo mejor en estos momentos es un poquito difícil el poder expresar, ¿no? Porque son muchos sentimientos encontrados en estos momentos, pero la alegría es inmensa, es satisfactoria, es grande y todo gracias a Dios, primeramente, a ustedes por el excelente trabajo que hicimos en equipo, porque fue algo en equipo, fue algo mutuo, fue constancia, fue dedicación, fue profesionalismo que aquí se vio reflejado increíblemente en los resultados del día de hoy y de verdad que estamos sumamente agradecidos con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y esto es algo que me gusta también, que honestamente para llevar un caso bien, para hacer buen trabajo, necesitamos trabajar en equipo con el cliente. Requiere de cooperación de ustedes junto con nosotros en el trabajo que le hacemos. Así es. Entonces, ¿de qué país son ustedes? Venezuela. Venezuela. ¿Y cuál es el motivo de su venir aquí a los Estados Unidos? Hubo una persecución política por parte del gobierno en turno y decidimos no correr riesgo. Y bueno, después de aprender acerca de Venezuela, nosotros hemos llevado varios casos de venezolanos. Sabemos que la persecución política es alta y es intensa. Tengo varios amigos ya venezolanos. Nosotros hasta tuvimos, tenemos una relación muy cercana con una familia de Venezuela y tuvimos su niña viviendo en nuestra casa por un tiempo y tenían dificultad en volver de Venezuela en su tiempo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela en clase de persecución política para que las personas que escuchen aquí en los Estados Unidos que quizás no saben de lo que está pasando? Okay. Pues fíjese que hay un caso muy particular. Los que están en contra del gobierno o que pertenecen a algún partido político diferente al de gobierno en turno son totalmente declarados enemigos y sufren, así como nosotros, persecución por parte de
entes policiales, del gobierno en sí, trabas para sacar documentación. En este caso, a nosotros nos costó muchísimo el hecho de tener nuestros pasaportes. Right. Y es ese tipo de persecución que existe para la mayoría de los venezolanos que están en contra del gobierno. Es cierto. Y yo hasta me acuerdo, ustedes estaban compartiendo una experiencia de sus vidas, de sus persecuciones que les causó venir. Y me acuerdo que el fiscal, mientras que estaban testificando, les preguntó si esto es algo que ocurre todos los días. Y ustedes obviamente contestaron que sí, pero el juez en su decisión dijo que sí, las evidencias del país muestran que este estilo de corrupción de la Policía Bolivariana Nacional, que ellos están operando así, que hay persecución al nivel del gobierno en contra de cualquier persona que está opuesto. ¿Esto ha sido su experiencia también, Silvia? Sí, totalmente. Y es normal, en nuestro país es normal que se vea este tipo de acciones del gobierno contra los venezolanos, ¿no? El pensar diferente, el no estar de acuerdo con las políticas del gobierno, pues nos hacen vulnerables hacia ellos, ¿no? Y pues entre tantas cosas que vivimos, podemos vivir secuestros, matanzas, incluso muchas personas han sido asesinadas a manos del gobierno de Venezuela. Y pues eso es el día a día de nuestro país. Y es triste y es lamentable que muchos venezolanos no puedan contar la historia, no puedan salir sino por simplemente callar, por seguir en eso y por miedo, porque muchas veces pues el miedo nos hunde allí, permanecemos allí, pero no hay que tener miedo, hay que seguir adelante y luchar. Y si podrían poner en unas palabras sus opiniones políticas, ¿sienten cómodos compartiendo nosotros eso? O sea, sabemos que están opuestos al gobierno. ¿Por qué? No hay un crecimiento económico, todo ha sido limitado. Venezuela, como el resto del mundo la conoce, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y sin embargo, nosotros como venezolanos hemos tenido que lidiar con el simple hecho de colocar un tanque de gasolina, de ir a comprar en un supermercado lo que nosotros hemos querido, porque hay mucho límite de adquisición. Un sueldo está bajo los $20. Un sueldo mínimo. La mayoría de los profesionales del país han migrado por la misma calidad de vida, por la zozobra, por la intensidad de ataques del gobierno. No hay escuelas públicas funcionando, no hay hospitales funcionando. Todo ha sido un caos, todo ha sido de mediano a menor, y no teníamos una calidad de vida. Aparte de eso, la existencia de una amenaza de muerte, de saber que más tarde podría ser un daño físico, o en este caso la muerte, pues decidimos no quedarnos en el país. Right. Y eso es uno de los problemas en Venezuela, que son la policía mismo que están haciendo estas amenazas, y hay mucha evidencia de que no hay consecuencias para ellos cuando toman una acción así. Entonces, me parece que tomaron la decisión correcta, y felicidades nuevamente en tener asilo. Gracias. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido su experiencia interactuando con el gobierno, con servicios? ¿Cómo es diferente? Todo ha sido excelente. Hemos encontrado en los Estados Unidos una calidad de vida excelente. Solo lo que debemos hacer es cumplir con las leyes.
Mm, y estar a la orden del día. No hay nada extraordinario que hacer. Eh, Principalmente pensamos en nuestra hija, mm. en Elisa Antonella, y que tuviese una calidad de vida digna, excelente. Y creo que aquí en Estados Unidos va a tenerla al 1000%. ¿Cómo fue un factor la vida de su niña en su decisión de venir a los Estados Unidos, Silvia? El factor estando allá. Y o sea, muchas veces yo hablo con muchas personas preguntan, ¿y por qué vendrían aquí a los Estados Unidos? ¿Por qué cambian toda la vida? Y muchas veces cuando hablo con padres y madres, Ujú. hablan acerca del El futuro de sus futuro. niños. Ya, Ujú. entonces, Sí, totalmente la decisión fue dura, fue muy fuerte. Sin embargo, quisimos tomarla también por ella, ¿no? El futuro que le podemos ofrecer. Em, Aquí tiene muchas oportunidades que yo estoy segura que las va a aprovechar, las está aprovechando. En eso estamos los dos de acuerdo en que ella explore y aprenda cada día más, ¿no? Entre actividades, educación, ujú. el día a día de ella acá ha sido hasta los momentos muy bien. Nosotros nos hemos encargado de eso, que sea así y que así siga siendo. Y sobre todo inculcándole valores en casa también, que es muy, muy importante. Pero el día a día de ella en sus actividades aquí, pues han sido muy, muy buenas. ¿Qué consejo daría a un inmigrante, una familia llegando a los Estados Unidos que deben hacer am, aquí en los Estados Unidos ya? En consejo como tal a todas las personas que deciden migrar, que deciden salir de los países en los cuales pues están, en el caso de nosotros que decidimos salir de nuestro país, un país que amamos, que respetamos, pero que lastimosamente nos tocó salir, así como muchos Ujú. Ya. les ha tocado y no solo Venezuela, en todas partes del mundo. Una vez que decidan salir de sus países, puedan estar en el país que han decidido estar, háganlo con humildad, con dedicación, traten de hacer lo posible por cambiar ese estatus, esa frase de migrantes a un estatus totalmente diferente que tanto ustedes como así como nosotros lo logramos, pueden hacerlo. Tratar de cambiar este estatus a un estatus de legal, donde estoy segura que pueden conseguir apoyo, así como nosotros lo conseguimos con ustedes, y puedan cambiar sus vidas, porque cambia de mil por mil, diría yo. Es un cambio tremendo, es un cambio que de verdad que se los recomiendo en que ustedes puedan tomar esa decisión de cambiar ese estatus migratorio que puedan llegar a tener. Y de verdad que las vidas les va a cambiar totalmente. Son muchas las sugerencias que podemos darle con el poco tiempo y la poca experiencia que hemos tenido nosotros. Sin embargo, como, como, como primera sugerencia, respetar el, el país que Ujú. te está dando la bienvenida, que te está abriendo las puertas, porque no es lo mismo estar en Estados Unidos que estar en Venezuela, que estar en Colombia. Este, Tenemos que respetar la casa del vecino. Mm, Em, Segundo, tienen que iniciar un proceso legal y una de las condiciones para eso es buscar un asesoramiento jurídico legal, mm, eh, con experiencia, con bastante dedicación, porque a veces tomamos la iniciativa más económica para poderlo hacer y resulta que nos retrasa más algún proceso. Este, Hacer todas las cosas bien, sacar su documentación, buscar el pago de de las tasas aquí en Estados Unidos, buscar una legalidad completa
que eso más tarde te va a garantizar un éxito de verdad rotundo. Y estar convencido de que Dios tiene todo el poder de hacer las cosas. Muchas gracias, Sergio y Silvia. Lo último que quisiera saber, uno de los propósitos de yo en mis motivos en grabar estas entrevistas es para introducir personas aquí en los Estados Unidos que no conocen a inmigrantes, que no conocen a las familias y a las personas. Entonces, ¿qué palabras tendrían ustedes para alguien que no conoce a un inmigrante o quizás cree que todos entran ilegal o algo así? ¿Qué palabras daría para ellos? Tendrían que tener mucha fuerza. A veces la nostalgia nos invade. Tenemos algún tiempo de debilidad. Ujú. Sin embargo, si es un grupo familiar, pues nos damos esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Y tener la certeza de que todo va a salir bien siempre y cuando haga las cosas bien. Ese es el camino. Fortaleza, fe en Dios, de verdad que eso es lo que necesita. O sea, mucha fortaleza, mucha fe y saber que las cosas cuando se hacen de corazón, se hacen bien, los resultados son muy bien, muy buenos. Ok. Muchas gracias a ambos. Gracias por Vamos a tomar la el orden. tiempo. Gracias. Yo estoy muy feliz por ustedes. Espero verles ya en un tiempo, ayudarles con la residencia también. Y Claro que sí. Claro que sí. gracias por sentarse conmigo. Gracias, gracias a ustedes.